Hablar de los problemas que hay en Monterrey en el transporte urbano, el desarrollo de la propia estructura de la ciudad, es hablar de los impactos sobre la salud, la economía y las cosas que vivimos día a día en esta ciudad. En este programa hemos decidido abordar el tema de movilidad o transporte urbano sustentable. Bienvenidos. Buen día, estimados televidentes. Estamos de nuevo con ustedes en el programa Mundo Sustentable. Y mire, la verdad es que los que vivimos en una ciudad como Monterrey encontramos que tenemos problemas de tráfico, vemos que los tiempos de traslado de un lugar a otro son muy grandes, llegamos a la casa histéricos. La verdad es que se generan problemas de relaciones humanas, de salud. Se pierde dinero, se pierde tiempo, es una situación bastante caótica. Y para ver cómo el transporte pudiera ser uno de los ejes de análisis y de transformación para encontrar soluciones a esta problemática, hemos decidido hacer este programa al cual hemos invitado al maestro en Ingeniería y Ciencias Bernardo Baranda Sepúlveda, quien es director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Bernardo, bienvenido a Mundo Sustentable, es un placer tenerte por acá. Muchas gracias, Sergio, al contrario, gracias por la invitación. Gracias. Pues mira, lo ya dicho, ¿no? Los que vivimos en Monterrey nos sometemos a una serie de cosas todos los días que, bueno, llega incluso a impactarnos la salud, ¿no? ¿Cómo pudiera buscarse solución a problemas de índole humano si entre todos, o los gobiernos, o entre toda la sociedad, buscáramos tener precisamente mejoras en los esquemas de transporte? ¿Cómo el transporte pudiera ser un eje de solución? Sí, bueno, mira, yo creo que esta problemática la tiene pues, la mayoría de las ciudades grandes, ¿no? Y Monterrey no es la excepción. En general hemos visto que el patrón de las ciudades mexicanas es que sí ha habido un crecimiento poco planeado hacia digamos, las zonas periféricas. Digo que es normal en muchas ciudades, pero llega un momento en el que conforme ya empieza a ser de otra magnitud, y esto aunado con el crecimiento de la cantidad de autos o del parque vehicular, pues sí empieza a crear pues, saturaciones en las vías, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema, pues es complejo, pero también a la vez es una cuestión de organización, de empezar a pues, invertirle mucho más finalmente, como mostraba yo en una presentación, pues para mover 60 personas, si todos se mueven en auto o la mayoría en auto, pues ocupas un área muy importante de la ciudad, mientras que si lo haces en un transporte público, en un vehículo mayor, pues obviamente eres más eficiente con el espacio. Entonces, yo creo que las ciudades, digo, y obviamente Monterrey tiene algunos buenos ejemplos, pero en general le tienen que invertir mucho más al transporte público para que además la mayoría de los viajes afortunadamente se siguen haciendo transporte público, y creo que es algo que debemos de conservar en nuestras ciudades mexicanas. Entonces, pues hacerlos mejores, hacerlos que satisfagan más las necesidades de los usuarios, desde cobertura hasta información, hasta obviamente tecnologías limpias, ¿no? Que sean, pues cada vez tenemos más hacia tecnologías eléctricas o de última generación que permitan que pues, los daños a la salud, pero sobre todo también esta parte que dices del tiempo que nos tardamos, inclusive pues cuando la más gente usa el transporte público, también las vías se van a descongestionar un poco. Entonces yo creo que esa es tiene que ser la columna vertebral de la movilidad en las ciudades por cuestiones de sustentabilidad, de equidad y de eficiencia, ¿no? Y de economía finalmente. Parece ser que los gobiernos actualmente van en el sentido de solucionar los problemas,
pero en lo que son las perspectivas de desarrollo urbano, creo que todavía las consideraciones no están en un muy buen nivel, ¿no? Se habla, por ejemplo, de que estamos copiando de las ciudades norteamericanas los espacios dormitorio para la población y las áreas de trabajo, en donde los traslados son bastante largos. Eso se está dando ahora en Monterrey. Hay áreas de desarrollo urbano a 30 kilómetros de distancia de la zona metropolitana, pero también se habla por ejemplo, redensificar la zona centro de la ciudad, que está más bien abandonada hoy en día, y que sí pudiera tener un sistema de transporte efectivo. Entonces, como que las cosas están al revés, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de esto? Sí, yo creo que la política, por ejemplo, la vivienda, que sí es fundamental tener una política nacional de acceso a la vivienda, en ese aspecto ha sido bueno en cuanto a que mucha gente ya tiene más casas a través de instituciones tipo el Infonavit, Foviste, etcétera, ¿no? Sin embargo, el tema que ha sido, pues sí, difícil de resolver es cómo la ubicación de esta vivienda no se encuentra en lugares tan alejados, ¿no? Generalmente, pues sí, es un fenómeno económico que ahí es donde el suelo es quizás más barato, no hay que meterse a negociar con grupos, pero pues al final acaba siendo no lo óptimo, porque como dices, o sea, alguien que vive a 30 kilómetros de donde trabaja, pues probablemente pase de una hora o quizás más trasladándose. Entonces sí, lo que se busca, o lo que es una buena práctica, es tratar en la medida de lo posible, y obviamente con un buen diseño y con usos de suelo compatibles, y en zonas que sí ya tienen buena infraestructura, tanto de transporte o de agua, de otro tipo, pues crecer un poco más hacia arriba, no tanto expandirnos hacia las periferias. Sé que hay ciudades que son más, la gente no está tan acostumbrada, pero yo cada vez veo que pues es mucho más importante vivir cerca de donde trabajas o donde ocurren cosas, que pasarte, pues al final una persona que se traslada 2-3 horas al día, pues acaba perdiendo a lo largo de su vida, pues ya inclusive años, ¿no? Entonces, al final, pues creo que el tiempo es lo más precioso y hay que optimizarlo, ¿no? Y también se necesita, pues desde luego, participación de los desarrolladores, pero una política de gobierno de dónde sí se puede construir y dónde no, y dotar de buenos servicios, ¿no? Y uno de ellos pues es un transporte público, ¿no? Inclusive hay ejemplos de ciudades donde pues han llevado a gente a vivir, pero a la par de ciertos lugares, pero a la par desarrollan un sistema de transporte público que permita pues esos traslados mucho más eficientes, ¿no? Entonces yo creo que eso es ese tipo de organización. El problema es que muchas veces pues la política de la vivienda la hace una instancia con algunos a veces intereses privados, y luego no se coordinan con las tareas que deben de proveer en este caso transporte público. Entonces pues creo que es una cuestión de organización, y que bueno, que tampoco hay que desesperarnos. Sí se puede lograr, pero sí hay que revertir algunas de estas tendencias. Te voy a dejar una pregunta para regresando del corte. Pudiéramos definir al transporte urbano sustentable con algunos atributos bien definidos, pero me lo respondes en el siguiente segmento. Claro. No se vaya, en un momento regresamos. Estamos en Mundo Sustentable. Ya estamos de regreso con usted, y recuerde que puede vernos por internet en cualquier parte del mundo. Estamos conversando con el maestro Bernardo Baranda Sepúlveda, de Transporte Urbano Sustentable. Bernardo, nos quedamos en una pregunta en el segmento anterior. ¿Qué características o qué atributos tendría esto del transporte urbano sustentable? Bueno, como bien sabes, la sustentabilidad tiene que ver con no comprometer los recursos actuales hacia las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, en el tema del transporte o la movilidad, bueno, pues lo ideal es movernos, digamos, a pie o en bicicleta, que realmente no tiene ningún
impacto al medio ambiente, al revés, es benéfico a la salud de uno mismo, ¿no? Obviamente pues, los vehículos, la mayoría todavía consumen combustibles fósiles, pero pues, si hablamos de sustentabilidad, pues yo creo que el transporte eléctrico, que cada vez empieza a ganar más, pues digamos, económicamente ya se está volviendo más atractivo, sí sería una buena opción. Que pueden ser, y si es en transporte masivo, pues creo que todavía mejor, porque obviamente una persona en un auto, pues pasa por lo que se traslada a nivel kilómetro recorrido, pues es mucho menos eficiente que si van 60 personas en un autobús. Entonces sí minimizas el impacto si es en transporte colectivo, y desde luego que sea en tecnologías, pues digo, eléctricas, quizás están todavía unos cuantos años adelante de masificarse, pero ya los nuevos, digamos, las nuevas tecnologías, un autobús con especificaciones Euro 6, pues es muy limpio, ¿no? Digo, es muy poco lo que acaba contaminando, aunque sí tenemos que tender hacia que sea lo más neutral en cuanto a emisiones, ¿no? De ahí yo pues vería que de ahí para abajo, ¿no? Pensar desde los autos más nuevos, quizás son más sustentables en cuanto a emisiones, que los viejos, y desde luego pues tiene que ver también con cuestiones como qué tan en buen estado estén los vehículos, y también la longitud de los viajes, ¿no? Que es otra cosa importante. No es lo mismo hacer un viaje de 20 kilómetros que uno de 5. Entonces, por ejemplo, en algunos países, en Holanda, te cobran un impuesto conforme uses mucho el auto, ¿no? Entonces, aunque sean vehículos relativamente nuevos, también tienen una cierta índice de emisiones, entonces buscan que lo uses lo menos posible, ¿no? Entonces yo creo que esa es la visión de la sustentabilidad de movilidad. En primer lugar, los viajes que se puedan hacer a pie o que no se hagan, también ahora con las tecnologías, el internet también ha permitido que pues quizás un viaje al banco lo puedes hacer ya en tu computadora, entonces que no se hagan. Si se hacen, mejor a pie, en bicicleta, transporte masivo, y ya en último lugar en auto, bueno, también están las motocicletas, que son muy eficientes en cuanto a espacio, pero también hay que tener cuidado depende del modelo y demás, y bueno, y de ahí pues yo creo que vamos a ver más servicios, ¿no? Cada vez hay más opciones de movilidad, y la tecnología pues también va a ayudar a que sean más limpios cada vez los vehículos. Sin embargo, no nos escapamos del tema de la congestión, que pues yo diría que también es otro ángulo de la sustentabilidad que también es importante, ¿no? En esto de la congestión me llama mucho la atención porque, bueno, yo creo que tiene que ver mucho el detalle de qué tan libre me he sentido para tomar decisiones para mis cosas o las cosas de mi familia. Yo siento que en una ciudad como Monterrey el comercio ha sido muy inteligente en ese sentido porque ha armado una serie de centros comerciales a lo largo de la zona metropolitana que pudiera ser que te reduzca tus viajes hacia un centro comercial o hacia un área de recreación como puede ser un cine. Sin embargo, todavía hay en Monterrey gente que viaja 12, 15 kilómetros de un extremo de la ciudad al otro a dejar los niños en un kinder por el renombre del kinder. Eso tiene que ver con la conciencia de los individuos, ¿no? Este factor conciencia, tú que has vivido la experiencia de desarrollar cambios en la Ciudad de México, ¿cómo resultó esto? ¿La gente se adapta fácilmente a los cambios o hay...? Pues digo, siempre hay resistencia, ¿no? No es fácil, pero sí, digo, ¿te acuerdas cuando decíamos la mejor escuela es la que esté más cerca, ¿no? Yo creo que sí tenemos que es una parte de conciencia, también de bienestar, ¿no? Alguien que pasa mucho tiempo en el tráfico, pues yo me atrevería a decir que tiene niveles de estrés y hasta de felicidad, ¿no? Hay estudios de psicología al respecto, pero al final sí, obviamente tiene que ver con
la conciencia, tiene que ver con esto que dices de no nada más pensar en antes yo, o sea, muchas veces ni nos damos cuenta que los automovilistas son los que creamos la congestión, ¿no? Nos pasó en la Ciudad de México que ahora con las contingencias decían, bueno, pero y sí es cierto que hay algunos unidades de camiones que contaminan mucho, de instancias gubernamentales, pero bueno, al final, si comparas el universo de automóviles particulares versus el resto, pues son como 97, 98% del total, ¿no? Entonces, yo creo que sí, hay que asumir que pues, uno, conforme vivimos en una sociedad cada vez más compleja y grande, pues también las decisiones que tomamos tienen que ver con un impacto en el resto, ¿no? Desde la persona que se pone en segunda o tercera fila, que pues eso puede crear un tráfico hacia atrás, hasta pues decidir si metes a tu hijo a una escuela porque tiene renombre pero está lejísimos versus una escuela donde se puedan ir cercana, ¿no? Entonces, pues yo creo que la Ciudad de México ha hecho algunas cosas interesantes, trató de, quizás algunas no tan bien comunicadas, creo que muchas veces se puede fracasar cuando no se comunica y se involucra a la comunidad al principio, por ejemplo en el caso del transporte escolar obligatorio, tampoco estoy seguro si debería ser obligatorio, pero sí dar muchos incentivos para que haya un muy buen servicio. Sí, Estamos ya a punto de tener otro corte. Quisiera dejarte otra pregunta ahí en el aire, porque hablando de la conciencia y de las generaciones futuras, las universidades tienen un rol muy importante actualmente. Hablaremos de eso en el siguiente corte. Claro que sí. Estamos platicando con el maestro Bernardo Baranda Sepúlveda, El Mundo Sustentable. No se vayan, en un momento regresamos. Estamos de nuevo con usted en Mundo Sustentable y preguntábamos, Bernardo, las universidades encargadas hoy en día de desarrollar la conciencia de los individuos, tal vez para sus nietos, nos tardaremos mucho tiempo en tener lo que desearíamos hoy en día que fuera la conciencia del trabajo y el comportamiento común para el beneficio de todos. Pero en este asunto de las universidades, hablando de la Universidad de Nuevo León, y hay 3 grandes universidades en México, somos como un municipio ya no tan chiquito, tenemos más de 200,000 personas trabajando en los campus universitarios, unos como estudiantes, otros como empleados y otros como administrativos, pero somos más de 200,000, más grandes que cualquier municipio de Monterrey, saliéndonos del área de Nuevo León, saliéndonos del área metropolitana. Entonces, supondrás que la movilidad en un esquema como este, pues pasa a ser un problema, así como suministrar agua, suministrar alimentos para los estudiantes, todo lo que significa que un municipio tenga que cuidar. También nos vemos ahora ante la necesidad de empezar a planear y a visualizar la problemática de la movilidad en el interior de los campus. ¿Qué experiencias tienes en este sentido? ¿Qué pudiera hacer la Universidad de Nuevo León para mejorar el esquema que hoy en día vivimos? Sí, mira, Sergio, yo creo que las universidades, como bien señalabas, bueno, además son centros de formación, que eso es importantísimo a nivel desarrollo comunitario, pero también son centros donde debe haber innovación, donde hay investigación, entonces donde puede haber grandes investigaciones aplicadas. Entonces yo creo que la Universidad Autónoma de Nuevo León se presta muy bien por el tamaño, por la importancia, por el prestigio que tiene para empezar a hacer este tipo de innovaciones, ¿no? Que se hagan en un universo que además tiene la ventaja que es relativamente controlado, en el sentido de que puedes tener una participación más directa de los alumnos, de los investigadores, saber, por ejemplo, dónde vive la gente, diseñar rutas de transporte. Yo creo que sí, es un espacio ideal para echar a andar proyectos que luego se puedan replicar e inclusive
extrapolar hacia ciertas zonas de la ciudad, ¿no? Entonces yo siempre digo que las universidades me gusta mucho trabajar porque hay mucha entusiasmo, mucha energía, buen apoyo, se pueden hacer planes más allá de los ciclos gubernamentales o políticos de las administraciones, ¿no? Entonces en ese aspecto tiene muchas ventajas. Yo he visto, bueno, algunas universidades, bueno, desde luego Estados Unidos, pues las mejores universidades tienen muy bien resuelto de cómo llegan los estudiantes. La mayoría, bueno, muchos viven ahí, pero también pues tienen sistemas. Yo me acuerdo alguna vez que me invitaron a Stanford, llegué en el tren de San Francisco y luego muy fácil, ¿no? En bicicleta por el campus, en fin, yo creo que aquí se puede hacer, y además teniendo diferentes planteles, pues un sistema escolar de transporte que realmente le cubra las necesidades de la mayoría de los alumnos. Yo recomendaría en general reducir el espacio que se le dedica al estacionamiento a alumnos. Ese finalmente es un imán, y hacerlo gratuito, pues al rato los tienes saturados y en fin, ¿no? Crea una serie de problemas, y más bien repensar cómo puede ser un ejemplo de sustentabilidad, de innovación, de convivencia también. Cuando la gente viaja en su auto sola, pues muchas veces, y más a esa edad, pues creo que es mucho más interesante intercambiar con alumnos, con compañeros, en fin, ¿no? Yo me tocó en la escuela que iba un camión escolar y realmente fueron años muy felices. Entonces yo creo que eso es lo que puede hacer, innovar, medir los resultados, ¿no? Decir, bueno, hasta decir, pues nos vamos ahorrando tantas emisiones, o pues estamos ahorrándonos tiempo, estamos siendo más eficientes, en fin, ¿no? Y hacerlo multidisciplinario, que muchas veces también a nivel ya ciudad, parte del problema es que pues no tenemos esa mezcla de que esté la gente que sabe de infraestructura con los que saben de sustentabilidad, con los que saben de cuestiones de salud, con los que, en fin, ¿no? Entonces, si se puede hacer algo así con una visión multidisciplinaria, creo que va a ser un proyecto mucho más ambicioso, interesante, y que pues luego haya otras universidades que lo retomen, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, la UNAM comenzó a hacer un proyecto interesante de que ya no permitía tanto el estacionamiento de alumnos en las facultades, sino más bien los concentraba en ciertos estacionamientos grandes en las afueras, uno de ellos afuera del estadio CEU universitario, y luego tiene un transporte escolar y otro en bicicleta. Entonces yo creo que puede ser digamos una idea, pero bueno, hay que ver también las condiciones locales, hacer un diagnóstico y involucrar a la comunidad universitaria y a los padres de familia. Yo creo que se puede hacer algo muy interesante. Sí, tenemos un problema en Monterrey porque parece ser que no nos hemos concientizado totalmente de la problemática medioambiental. Ni siquiera ahí hemos tomado conciencia, por lo que pienso que en la Ciudad de México la gente ha desarrollado más una conciencia, un saber que si no actúo en la comunidad como un miembro más de esto, buscando objetivos y soluciones comunes, si tú tuvieras a elementos de la sociedad civil regiomontana, a los gobiernos y a los rectores de la universidad, ¿qué consejo les darías? ¿Cuáles serían los primeros pasos a dar para tratar de encontrar soluciones en este asunto? Sí, pues bueno, además yo creo que Monterrey es el orgullo del país en cuanto a innovación industrial, entonces yo no veo por qué, o sea, que se aplique en ese mismo sentido de innovación y de todo lo que ha logrado Monterrey, como el centro industrial más importante del país, pues que se aplique ahora hacia cómo buscar soluciones comunes, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con la movilidad, la sustentabilidad de la ciudad. Entonces yo siempre digo que lo primero es tener una visión, decir, bueno, queremos ir hacia acá, ¿no? Y decir, pues a lo mejor vamos a hacer el plan 2030, que parece que es muy lejano, pero pues se va muy rápido, ¿no? Pero tener, pues primero desde un poco esta visión, imaginarnos, tener herramientas de comunicación que entusiasmen a la
la gente, desde renders hasta cosas ya, obviamente estudios muy sólidos, y tener objetivos que sean medibles, ¿no? Decir, bueno, actualmente, pues no sé, tal porcentaje de la población llega en auto, queremos que en 3 años disminuya y sea más en transporte comunitario, escolar, y bueno, y actualmente se hace en combustibles fósiles. Podemos cambiar eso, podemos medirlo, podemos hacer que la gente se active, que disfrute más los campus de los planteles. Luego tenemos estudiantes que no conocen toda la universidad, y puede ser increíble también que mientras llegas también conozcas más, que haya lugares importantes de encuentro, ¿no? Entonces yo creo que eso se puede lograr, y es un universo, repito, muy manejable, y a la vez donde se pueden dar muchas innovaciones, estudios del antes y después, que también atraigan atención de otras instancias universitarias y hasta de instancias multilaterales y a nivel inclusive nacional, ¿no? Pues lo tendremos que hacer. Bernardo, se nos agotó el tiempo. Te agradezco mucho por esta oportunidad de conversar contigo, de compartir tus ideas y tus conocimientos con nosotros. No, al contrario, Sergio, gracias a ustedes y a toda la comunidad universitaria. Muchísimas gracias. Y recuerde, usted es parte importante de este cambio. Gracias.